libros, si no los van a ver aún en pantalla, son unos libros prohibidos. El sistema que se rehúsa a abandonar a la Secretaría de Educación Pública, que la tiene aún cooptada, ha hecho mil y un triquiñuelas para que estos libros todavía no sean públicos. Entonces vamos a hablar de manera teórica de unos libros que tal vez ya están en los almacenes de los estados listos para la distribución, pero que este sistema está haciendo todo lo posible para que no lleguen a las manos de los maestros, y que tanto es la lucha que están dando, esta disputa por mantener su poder sobre la educación, esta disputa ideológica que tienen por formar ese ciudadano, esa mano de obra sumisa ante el sistema, que están dispuestos a dejar a los maestros y a los niños sin libros el próximo ciclo escolar. Hasta ahí han llegado. Entonces, vamos a hablar de manera teórica de estos libros de texto que en teoría no podemos hablar con ellos. Los libros, en especial en primaria, la familia está compuesta por 6 materiales. 3 libros de proyectos integradores que contemplan los escenarios de aula, escuela y comunidad. Todos los proyectos que vienen en esos libros están pensados desde el territorio y para el territorio, no desde una entelequia, desde una cuestión ideal de lo que debería ser la comunidad, no, sino de comunidades reales. ¿Y cómo se logró eso? Porque los que hicieron esos materiales son maestros de verdad, que están en el territorio, y que cuando armaban esos proyectos no pensaban en el mundo ideal en donde debería vivir su comunidad, en una cuestión idealizada de lo que deben ser las comunidades, sino pensaban en su salón de clase, en sus estudiantes. Se les dijo que desde ese territorio, desde esa construcción de comunidad que han hecho todos los días, desde ahí, desde sus experiencias docentes, armaran esos proyectos pensando en ese territorio. Y estos proyectos integradores contienen lo inherente a cada campo formativo, abordados desde metodologías sociocríticas que servirán de referencia para el tratamiento de los contenidos. Más adelante hablamos de esas metodologías. Tan solo avanzo que cada uno de esos materiales está dividido, cada uno de estos 3 libros está dividido en 4 capítulos, y cada uno de esos capítulos es para un campo formativo diferente y aborda los contenidos de los programas sintéticos que aún no han sido publicados y que esperemos que no les metan la mano la derecha o el centro, porque en esa lucha están en este momento, en tratar de transformarlos para que estas luchas de llevarlo hacia la izquierda la vuelvan a jalar hacia el centro, hacia un análisis superficial de las cosas, sin compromiso real con los territorios, con las diferentes culturas. Ojalá que no suceda, pero bueno, están estructurados con base en el plan de estudios, en las luchas que se dieron en las asambleas y los programas que desde ahí se fijaron. Así es como se hicieron esos proyectos, tomándose en cuenta lo que se dijo en esas asambleas. El 4.º libro, ¿cuál es? El libro de nuestros saberes. Es un libro para estudiantes, maestras y familia, cuyo propósito es ofrecer contenidos disciplinares explicados para toda la comunidad. Este libro es muy interesante porque es una reivindicación del libro a manera de deuda histórica. No engaño a nadie, para muchos de los mexicanos el único libro que tocarán en su vida será el libro de texto gratuito. Y ese libro tiene una vigencia muy corta, tan solo de un ciclo escolar. Termina ese ciclo escolar y termina su utilidad, y muchos de ellos pues terminan en la basura porque acabó el ciclo escolar. Bueno, el libro de nuestros saberes lo que incorpora es los saberes básicos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, se agrupan ahí y se le presentan tanto a los maestros, a los estudiantes, como a los padres de familia, diferenciando cada uno de los lectores. O sea, verán que la información que viene para los alumnos viene con otra letra y con otro color, en otro espacio, la de los padres de familia y la de los maestros en otros espacios bien diferenciados, para que aquel que tenga alguna duda en los proyectos que se estén desarrollando sobre
pues qué es una enzima, o cómo se hace una división, o cuáles son los números naturales, o cualquier duda que surja al momento de hacer un proyecto, pueda ir al libro de nuestros saberes y encontrar ahí la respuesta, ya sea el alumno, el padre de familia o el maestro, con bibliografía extra para que si alguno de los profesores quiere conocer más sobre ese tema pueda profundizar en él. Ese libro es una conquista histórica. Recuerden que la izquierda, y lo digo aquí porque estamos entre compañeros, la lucha educativa en la izquierda ha sido, uno de los sueños, ha sido que sin importar la condición social del sujeto, sin importar su situación de género, su situación cultural, pueda tener acceso a la información. La derecha ha cooptado la información y la tiene solo para ciertos sujetos que tienen los privilegios, los recursos para acercarse a esa información. Entonces, la lucha de la izquierda se ha centrado en cuestión educativa de democratizar la información, que todos puedan tener acceso a ella. Y este libro es una de esas reivindicaciones, que ese libro puede estar en la casa, cuando termine el ciclo escolar, quedarse ahí y que conforme a lo largo de los 6 ciclos de primaria más los 3 de secundaria, una pequeña enciclopedia donde los padres de familia y los estudiantes puedan acercarse a ella cuando lo necesiten. El quinto libro, libro de múltiples lenguajes. Su propósito es incentivar las habilidades creativas de los estudiantes por medio de la imaginación y la reflexión crítica en un entorno de los contextos socioculturales que se vive. Este libro va a ser clave en la planeación del maestro, porque recuerden que vamos a hablar sobre la planeación y los libros de texto, ¿no? Este libro es clave, porque cuando estén haciendo sus programas analíticos, la territorialización de los contenidos planteados en los programas sintéticos, ustedes que vienen de luchas alternativas, será muy sencillo, de pedagogías críticas, será muy sencillo, pero piensen en los compañeros que no han tenido cercanía con estos modelos alternativos desde una postura crítica, sino que están más cercanos a un paradigma positivista o un paradigma interpretativo, a operar, digamos, una currícula ya cerrada. Para esos compañeros va a ser complejo porque van a teorizar, van a intentar territorializar el programa sintético, pero como no tienen esta experiencia del contacto con la comunidad, de hacer comunidad, pues se van a frustrar. En el peor de los casos, alguno dirá, bueno, pues mi programa sintético y mi analítico es el mismo y me quedo con el sintético. En el peor de los casos, aquel compañero que esté completamente o compañera distanciado de lo que sucede en su territorio va a decir, pues me quedo con lo que marca la federación y vuelvo otra vez al redil de un maestro esclavo donde le ha dicho la federación tienes que dar estos contenidos en este momento y te voy a evaluar de esta manera o voy a evaluar a los estudiantes de esta otra, me tienes que dar estas evidencias para su certificación. Bien, pues lo que vamos a ver ahí a lo largo del ciclo escolar va a ser mucha frustración, momentos donde el maestro, aquel que haya experimentado, aquel que tenga experiencia, va a necesitar hacer ajustes en su planeación analítica, que vea que la realidad que está sucediendo en el aula no es la misma a la que imaginó el día que estaba en el escritorio pensando en su comunidad, tal vez porque en el grupo le lleguen compañeros, estudiantes, con condiciones que no había él planteado que llegarían en esas condiciones. Entonces va a necesitar momentos, pausas para poder hacer esos ajustes. Este libro le va a ayudar porque aborda los contenidos, sí los aborda, pero de una manera estética, artística, creativa, no para profundizar de una manera positivista en ellos, sino para dar una pausa en los procesos que llevaba de los proyectos, poder tener una pausa donde logre hacer esos ajustes. Entonces, este libro de múltiples lenguajes al inicio del ciclo escolar va a ser fundamental. Como ya les estuve compartiendo por allá unos avances, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México, tuve una reunión con el doctor Marx Arriaga, todo un personaje realmente. Muchos lo hemos visto sus videos, habíamos visto la cuestión esta de que se le ocurrió tomar la combi e irse por algunos estados, sobre todo el norte del país, para hablar acerca de los libros de texto. Bueno, toda esta polémica que ya no sabemos de que se convocó a hacer los libros de texto de manera gratuita sin pagar un centavo.
y hay muchas opiniones encontradas acerca de este personaje. Él es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. A pesar de que no es uno de los grandes puestos, subsecretarías y estas que son como muy vistosas y se supone que ahí es donde se mueve el poder, lo cierto es que por ahí en Radio Pasillo corren los rumores, y me parece que son muy ciertos, que es el único funcionario que tiene entrada libre a Palacio de Gobierno. Entonces, digo, aquí es importante conocer pues la posición real, la posición política de los actores que deciden acerca de la educación, y aquí también por allá corren historias de que es la persona que convocó al grupo de intelectuales, de teóricos, de investigadores que finalmente hizo la propuesta de la NEM, y él fue quien la presentó directamente al presidente. Entonces, bueno, podríamos decir que el ideólogo, el gestor, el promotor de la NEM, se supone, obviamente todos son especulaciones, pero de acuerdo a mi muy particular punto de vista, lo que yo pude percibir es que efectivamente él es como la mano que mece la cuna quien está detrás de esto de la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, les voy a compartir algunas de las impresiones. Desde luego estos son puntos de vista muy personales, algunos de ellos pues basados en una percepción. Tuvimos la oportunidad del maestro Víctor Terán y una servidora de estar en reunión con él por 2 horas y media. Todos los libros ya están listos, pero, y ahí es donde viene el gran pero, existe una gran incertidumbre acerca de si va a poderse echar a andar o no el nuevo marco curricular, si se va a poder aterrizar el nuevo marco curricular. Pero en esta oportunidad sí hay, y yo ya investigué que sí existen, estos 5 amparos. Existen 5 amparos. Suena a, bueno, pues toda esta idea que nos han estado machacando hasta el cansancio, que a mí ya también me tiene un poco frita y un poco harta, pero que sí tiene que ver con una realidad y que tenemos como docentes que empezar a pensar qué sucedería si la NEM, sobre la que hemos venido trabajando, nosotros hemos venido trabajando muy fuerte con diferentes colaboradores a nivel nacional e internacional, con la experiencia de Chile, con la experiencia de otros lugares, de otros países, con la visión de la comunalidad, etcétera. ¿Qué sucedería si en un momento dado no pudiera entrar en funcionamiento esta nueva escuela mexicana, el marco curricular 2022, que es algo que no se nos ha abierto como una posibilidad? Se nos ha estado diciendo que bueno, que de acuerdo al diario oficial, sí, de acuerdo al diario oficial de la Federación, sí, pero resulta que son 5 amparos. ¿Qué sucede si no entra en funcionamiento la nueva escuela mexicana? Ojo, si no tenemos libros de texto, porque el amparo cubre los libros de texto, si no tenemos programas sintéticos, creo que hay puntos clave que tenemos que defender de la nueva escuela mexicana, y eso es lo que yo creo que hay que empezar a discutir. Si no se puede implementar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en las aulas? Porque yo creo que esto es grave. ¿Cómo vamos a trabajar para los grados que les correspondería, desde luego, las fases en las que tendría que entrar? ¿Qué va a pasar? Porque, bueno, pues tampoco van a tener acceso a otro tipo de materiales y legalmente tampoco pueden regresar al modelo anterior. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar en aula? ¿Cómo vamos a empezar a erigirnos como estos profesionales que resuelven, más allá de que nos guste, que no nos guste, o que eventualmente organicemos algún tipo de manifestación, de protesta, de decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, contra quién nos vamos a ir? Porque además
¿quiénes son los responsables de que no se pueda echar a andar o que no se pueda implementar la nueva escuela mexicana? Pues en este caso serían estos grupos empresariales que funcionan de acuerdo a intereses muy claros. Y habría que preguntarnos también cuáles son esos intereses. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a plantearnos ya, a dialogar como profesionales de la educación, ¿no? ¿Cuál es el interés de esta gente que finalmente no son educadores, no están involucrados en educación, no tienen carreras educativas, no tienen un interés genuino en cómo van a aprender o no los estudiantes, no tienen un interés genuino en que el país se desarrolle con base en una evolución en las funciones laborales y el dominio, el nivel de excelencia que puedan llegar a obtener nuestros egresados a partir de su preparación en la escuela. Entonces, bueno, ¿cuáles son realmente los intereses de estas personas, no?